Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Caja Los Andes presenta Ir por Más, una iniciativa del programa EFI, Empoderamiento Financiero. Inscríbete en cajalosandes.cl y comienza a ahorrar desde 1.000 pesos con distintos planes de ahorro hechos a tu medida. Caja Los Andes, más caja para ti. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de tu trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Como siempre, está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Estamos regalando libros. No hay vuelta atrás, el poder de las mujeres para cambiar el mundo, de Melinda Gates. Sí, Melinda Gates es el apellido, sí, suena a Bill Gates, efectivamente es la esposa de Bill Gates, pero ella tiene postura propia, filantropía, una persona filántropa, empresaria, y en este libro se centra en lo que debe cambiar en términos de la inserción de las mujeres en la sociedad para generar los cambios que se necesitan. Y el otro libro que estamos regalando es de Stephen King, conocido novelista, El Instituto. Y para concursar, ya saben, hashtag combinación clave y @ me gusta leérselo. Hoy día se entrega. Estamos con nuestro panel de este día miércoles: Verónica Pinilla, José Francisco Lagos, Francisco Martorell. Don Fernando Paulsen, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a todos y a todas. Ay, faltó un poco para decir todos. Te lo va a decir, de hecho, vamos a terminar diciendo todos. El otro día, hablando de feminismo, conté los embajadores chilenos en Argentina. Desde 1811 a la fecha, 70 hombres, ni una sola mujer. Bueno, en una de esas, ahora que el Sergio Urrejola dejó de ser el embajador en Argentina, que hay todo tipo de especulaciones de por qué razón, algunas son muy interesantes, puede ser de que haya por primera vez una chilena. Sería lo mínimo, ¿no? O sea, queda como la sensación después de tu revisión de 70 embajadores que parece que la política latinoamericana no está destinada a las mujeres, ¿ah? Cosa que no debería ser así. Ahora, si hiciéramos la revisión en Perú, probablemente en Uruguay, en Brasil, creo que no cambiaría mucho el escenario. Creo que Uruguay te prometo hacer el ejercicio y estudiar eso para el próximo programa. Sí. Ahora, para seguirnos sorprendiendo. Tú sabes que yo conozco personas que hicieron estudios de ciertas embajadas en algún momento dado, que tenían que ver con cuáles eran las embajadas que pudiendo ser extraordinariamente atractivas, porque pero eran las que eventualmente tú tenías la posibilidad bastante cierta de tener todo tipo de dificultades serias por el flujo que hay, versus esas embajadas que tienen un buen estatus económico de pago en nivel diplomático y tienen muy baja función práctica, donde siempre primaba la embajada de Chile en Portugal. Claro, todos querían, estabas dentro del estatus de la Comunidad Europea, por lo tanto tienes un sueldo mayor que en otras cosas y una serie de preventa. Y cuando tú tenías, por ejemplo, Buenos Aires, o tenías Estados Unidos, tú sabías de que ibas a una máquina de moler carne donde estabas todo el día recibiendo personas, todo el día recibiendo cosas, y bueno, esa es la labor diplomática donde claro, donde se ve si es que efectivamente tienes competencias para el cargo. Cuando tienes efectivamente problemas limítrofes, cuando tienes una balanza comercial importante, cuando tienes problemas políticos, cuando tienes mucho tránsito,
hacia ese país. Legal e ilegal. Claro, es decir, eso es un trabajo en serio. Ahí se ve si que estás a la altura del cargo. Son pocos los que pueden darse el lujo de decir yo quiero Lisboa y llegar a Lisboa, porque todo el mundo cuando dicen un amigo va a llegar a ser presidente dice yo quiero la embajada en Portugal, pero son pocos. Porque hay que tener también poder. Hay que tener. Belisario Velasco, ¿te acuerdas? Se tomó un tiempo ahí después fue embajador y después varios más. Exacto. Buen lugar para pasarse 4 años de la vida. A ver, tenemos montones de temas. Por cierto, está lo que pasó ayer en la acusación constitucional. ¿Qué tanto esto va a impactar a quienes se jugaron por esta acusación, particularmente el Partido Socialista y buena parte de la oposición? Acuérdense que esta es una diferencia que se obtiene de 3 votos ayer en términos numéricos. Con 3 votos tú hubiese tenido un resultado de aprobada la acusación constitucional, a pesar de que hubo 5 personas que votaron de la oposición, que votaron en contra de la acusación constitucional, con 3 de ellos que hubiesen votado a favor. Se da vuelta el asunto totalmente. Por lo tanto, no es una ventaja abrumadora en términos de generarle respaldo o mandato a la ministra. Sí, es un zafe que va a tener costos para la oposición, sin duda. Pero yo también creo que la ministra no puede retomar de buenas a primeras la obstinación. No, obstaculización de la implementación de las leyes en términos de educación, tal cual como lo venía haciendo. Sí, pero esto es como esos resultados 1-0, donde tuviste 10 oportunidades de gol y igual no las concretaste y después te vas reclamando el resultado, pero a la larga lo que queda es que perdiste 1-0. ¿Ah? ¿Verdad? Y creo que además la oposición, visto lo que ocurrió, comete el gran error de dispararse en el pie, porque es la que fuerza la acusación constitucional, lo lleva adelante en un momento en que el gobierno no estaba bien. Es decir, cuando empieza todo este tema, uno decía, este gobierno viene con un problema económico, está la guerra comercial, está una serie de situaciones que no está cumpliendo con algunas de las expectativas, sobre todo las de mejoras en algunos, y le va a costar mucho sacar adelante su programa en pensiones y en tributaria. Y esto puede producir justamente ese punto de inflexión en la política que son tan raros, ¿no? Que se dan y que uno dice, chuta, ¿y cuándo empezó a joderse la oposición? Y quizás fue ayer, porque ahora el gobierno queda hacia arriba, con un IMASEC además alto que lo respalda, con una mayoría en el Congreso que permite evitar que una de sus ministras se vaya para la casa, y viene todo lo demás. Entonces es probable que este envión le permita asegurar pensiones, asegurar tributaria, y terminar el año arriba. Bueno, la gente podrá decir, sí, pero mira lo que le pasó con Salaverry. Bueno, lo de Salaverry es pelo de la cola. Creo que el gobierno hoy está en su mejor día y por eso deben estar muy sonrientes en la moneda. Hoy día sin duda es un día de bastante alegría y éxito para el gobierno, para el oficialismo, para los partidos políticos del oficialismo, porque yo comparto lo que dice Francisco. Uno puede efectivamente mirarlo como una advertencia al gobierno, una tarjeta más que amarilla, digamos, a la ministra y a su manera de cómo ha gestionado la cartera, que es una cartera sin duda muy politizada, muy ideologizada, muy difícil de implementar, donde se han concentrado probablemente la mayor cantidad de reformas en los últimos 20 o 30 años en los diferentes gobiernos. Pero, claro, es un fracaso para la oposición. O sea, nosotros no podemos no evaluar esta decisión, este resultado de la acusación constitucional como un fracaso, donde además se percibió desde un inicio que fue una acusación muy, muy forzada, ¿no es cierto? En un principio tuvo poco apoyo, el apoyo se fue construyendo, hubo desde un inicio mucha crítica a los diferentes componentes de la acusación constitucional, muchos lo identificaron como que era jurídicamente poco sólida,
Pero claro, como tenía un componente político de reclamo a esta rechazo de la ministra a implementar leyes que habían sido aprobadas en el gobierno anterior, entonces, claro, se identificó con una fuerza política importante, pero el resultado fue negativo. Yo en esto la verdad que no me atrevo a identificar personas responsables, aunque sabemos quién votó a favor, quién votó en contra, quién se obtuvo, porque finalmente lo que sucede es que la oposición no logra consolidar una oposición mínima para este caso. Ahora, lo que también pone de manifiesto, y yo creo que también es una advertencia hacia futuro, que estas acusaciones constitucionales ya no son la herramienta adecuada para poder emplazar a los gobiernos por una mala gestión. ¿Por qué? Porque esto requiere, obviamente, de oposiciones que tengan mucha claridad frente a estos temas, y vemos que, dado nuestra estructura política, ¿no es cierto?, nuestra estructura de composición de partidos políticos, la gran cantidad hoy día de movimientos políticos que están representados en el Parlamento, eso es muy difícil de poder alcanzar. Y también yo creo que eso nos olvida que la oposición es una construcción diaria de mucha conversación, de mucho encuentro, de mucho acuerdo, de muchos desacuerdos también, y donde probablemente también aquellos que pensaron que la acusación constitucional iba a lograr establecer el punto, la piedra angular de la oposición, creo que se equivocaron. Y es un tema que tenemos que reevaluar. Yo creo que la oposición tiene que reevaluar sus maneras de ser oposición, de cómo construye hacia adelante, de cuáles son los elementos a proyectar en el tiempo. Si va a ser una oposición solo programática, o va a ser una oposición, o va a seguir siendo, o quiere ser una oposición ideológica, ¿no es cierto?, que eso tampoco ha dado resultado, y creo que es parte de lo que hay que revisar en el futuro. Yo agregaría otro punto que es Francisco Lagos. Que la oposición misma se fijó dos estándares que fueron ayer incapaces de cumplir. Primero, que la acusación los iba a aunar, es decir, dijeron: esto va a ser una prueba de la unidad de la oposición. Cuando nadie había puesto ese elemento sobre la mesa, ellos mismos fueron, que yo creo para presionar a los que estaban dudando, pero al final, claro, la derrota termina siendo peor. Y lo segundo, que a mí me parece más grave aún, las razones que se esbozaron por la acusación. Yo ayer estuve un rato viendo la votación en el Congreso, y primero me llama la atención la herramienta que se utiliza, porque primero una herramienta jurídica que tiene una pena, es decir, una persona no solamente tiene que salir de su cargo, sino que 5 años sin ejercer algún cargo público, pero los requisitos para establecer esa pena muchas veces no son, no están en la ley, son arbitrarios, porque depende qué mayoría existe en el Congreso. Por tanto, muchas veces, como estaba pasando ayer, razones que eran extrajurídicas estaban primando por sobre las que fundamentan la acusación constitucional. Y de hecho, era tan así que las cosas que usualmente la oposición le critica a la ministra, como, no sé, no implementar el sistema de admisión escolar, no eran el centro de la acusación constitucional, precisamente porque en ese punto no había fundamento jurídico. De hecho, el fundamento era un caso en Atacama, el otro fundamento era la falta de pago a algunos servicios locales de educación. Es decir, se buscaron algunas cosas, se intentó armar una especie de Frankenstein jurídico para que calzara con algo similar a lo que se había hecho antes. De hecho, había algunas cosas muy similares a acusaciones anteriores. Por tanto, cuando desde la institucionalidad se tuerce por un beneficio político, al final termina habiendo una especie de contradicción, porque los mismos políticos que nos piden, oye, confiemos en las instituciones, oye, hay que respetar las instituciones, son los que la usan para su beneficio particular, que en este caso era un beneficio político, era aunar a la oposición, era pegarle un golpe político al gobierno, pero elementos tan importantes, generalmente de última ratio, como una que es un término jurídico que usaron mucho ayer. Ratio, sí. Depende del latín que uses. Sí, no, por eso que tú eres mucho más latín que yo. Era, lo que decían era, claro, esto es ya lo último. Primero puede ser una interpelación que quizás tenía más sentido, pero la acusación constitucional con las consecuencias que trae, claro, es mucho más grave y por tanto se justificaba mucho menos. Y yo creo que la oposición intentó tirar el tejo pasado. Si le resultaba, era un golpe importante para el gobierno, porque la ministra Cubillo efectivamente una de las que más promueve la agenda del gobierno, y sin duda la respuesta hubiera sido más compleja. Sí, ahora, esto va a, por cierto, generar impacto, me imagino, una vez que se
se asiente el polvo que se levantó, va a generar situaciones que, porque el gobierno no va a dejar de mirar la política de educación que tiene que implementar el ministerio como algo que sus parlamentarios votaron en contra que fuera ley, y por lo tanto vas a tener probablemente raspillajes y conatos y situaciones en el futuro que tienen que ver con eso, desde lo que conversábamos en el panel anterior, desde las dificultades para ejecutar presupuestariamente la cantidad de platas que están asignadas, hasta, bueno, establecer situaciones que eventualmente no procedan exactamente con el espíritu de la ley que se supone el Ministerio de Educación tiene que implementar, y particularmente para Santiago, que es el último de las regiones donde se implementa. Pero ahí va a haber una mirada desde el punto de vista por ejemplo, de las redes sociales. Ha habido una situación en el caso de la gente de la oposición, blanco y negro. Ha habido un lanzarse, pero con una fuerza feroz contra los 5 votos que permitieron que no prosperara la acusación constitucional. Y hay poco análisis, un poco como lo que estamos planteando acá, respecto de si es que estaba sólida esta situación como para poder concentrar la suficiente cantidad de votos detrás. Claro, era tan sólida esta acusación constitucional como otras que hemos tenido y que terminaron con mejor resultado para los que lo presentaron, la destitución de Yasna Proboste o la destitución de Harald Bayer. Es decir, entonces, en ese marco siempre se ha utilizado o se le ha dado la acusación constitucional como un sentido político gallito. Y los gallitos hay que saber cuándo llevarlos adelante. Si ese es el cuento. Cuando yo veo que al frente mío está un físico-culturista con músculo, digo, cuento con la fuerza suficiente y veo mis huestes y digo, Pepe Out está conmigo en esta pasada, por mucho que lo tenga en la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Cuando Pepe Out sabemos que si alguien no tendría de enemigo dentro de la oposición, sería 2 personas, Pepe Out y Francisco Vidal. 2 comunicadores excelentes a los cuales, si los tengo de mi lado, los voy a tener en todos los medios de comunicación, pero si no los tengo de mi lado, voy a tener ruido permanente en la oposición. Francisco Vidal siempre se alineó bien, pero Pepe Out es un díscolo. Juega su propio partido, se fue del PPD, trabaja, bueno, lo trataste de meter ahí, lo trataste de captar, no lo tuviste, entonces bueno, ¿tengo mis huestes? No, y no las tenían desde el inicio. Entonces, también esta fue una presión. Bueno, ¿quién nos va a jugar sucio? La democracia cristiana. La democracia cristiana en esta pasada no jugó sucio, salvo para los considerados, viste, lo que tú decías de las redes sociales, la palabra traidor me parece que está en primero o segundo lugar, destinada hacia Pepe Out. Pero también la democracia cristiana prácticamente se alineó, tú puso a la persona que hizo la presentación, el diputado Mario Venega, etcétera, tuvo un par de votos en contra, pero estuvo alineada, es decir, la oposición tenía una fuerza suficiente, pero sabíamos que no le iban a alcanzar los votos, se sabía del comienzo. Pero acuérdate que hay uno de los que de los demócratas cristianos, Matías Walker, que votó en contra. Sí. Que recibió también junto con los otros 4, pero toda la artillería ayer en redes sociales. Pero efectivamente hay 2 DC. Exacto, 2 DC, pero efectivamente, porque el otro es Sabaj, Jorge Sabaj. Pero a diferencia de otras veces, las críticas no han sido al partido. Claro. Sino que han sido. No pueden ser al partido, porque el partido finalmente mayoritariamente estuvo presente. Gabriel Asensio hizo llamadas como jefe de la bancada prácticamente fue voto de partido votar favorablemente la acusación constitucional. Por lo tanto, a la DC no se la puede cuestionar por eso. Por eso, esta cosa, este pacto administrativo que de RD han dicho que lo van a poner en cuestionamiento, también va a desordenar aún más a la oposición. Entonces, esto, lo que decía antes, esto dispararse los pies, ¿no? Porque en el fondo, ¿cómo construyes oposición? Cómo va generando, y ahí me hace mucho peso cuando dicen la unidad se funda a partir de lo que tú mismo estabas diciendo, de una acusación constitucional que no tiene tanto sustento jurídico, o se hace en base a las cosas que realmente importan para la sociedad chilena.
y para la oposición. Y ahí estamos hablando, no sé, de 40 horas, de pensiones, de ese tipo de cuestiones. Ahora, yo creo que lo peor que nos puede pasar como país y tener una clase política que esté en este tipo de cuestiones. Sí, finalmente, sí, más allá de la posición ideológica que se tenga respecto a la educación y más allá de la posición personal que uno pueda tener sobre la ministra, si tú no eres capaz de derrotarla con ideas, con argumentos, con fuerza, imponer tus cuentos, esto de presentaciones chiquititas a la Contraloría, acusaciones constitucionales, lo único que van haciendo es fortalecer al otro sector ideológicamente en un tema que sabemos que requiere otro tipo de argumentos para ganarse, para que participe la sociedad en su conjunto, y un poco lo que hablaban en el panel de la mañana, y la gente se movilice y vea efectivamente dónde está fallando educación, y que sean las personas las que también salgan a reclamar por esta falta de uso del presupuesto como deberá ser, falta de aplicaciones de leyes que son favorables para el sistema educativo, etcétera. Sí, ahora ahí también hay una preocupación, porque tal vez los mismos argumentos que tú hoy día escuchas o que escuchábamos ayer desde la oposición y desde el gobierno para apoyar o rechazar esta acusación constitucional, al contrario, han sido también escuchadas en el pasado en otras acusaciones constitucionales totalmente al revés, digamos. Entonces, cuando tú empiezas a mirar que las justificaciones tienden a ser lo mismo y ya no sabes quién es oposición y quién no lo es, porque la oposición fue oficialismo hace un tiempo atrás y efectivamente estuvo en contra de lo que hoy día ocurría o se tomaba como causa. Entonces, ahí eso encuentro yo que es muy complejo y es muy difícil de poder implementar. Ojo, la ministra Cubillos votó cuando era diputada contra la entonces ministra Proboste, hoy senadora. Y fue durísima, y lo puso por escrito. Entonces, esas mismas justificaciones que ella tiene hoy día están siendo utilizadas por su oposición, digamos, para apoyar esta acusación constitucional. Entonces, ahí pareciera que es complicado también para la propia ciudadanía mirar cómo estas acusaciones constitucionales funcionan, si son útiles o no son útiles, y donde además hay probablemente otros instrumentos que nos pudieran permitir llegar al reclamo, a la observación del uso de los recursos y su buena gestión. Ahora, dicho esto, yo creo que también aquí hay una revisión que tiene que hacer el gobierno y específicamente la cartera de educación sobre cómo seguir funcionando con esa cartera. O sea, esa cartera ha sido la más atacada, esa cartera la que ha sido más politizada, es una cartera que de alguna manera representa estas batallas ideológicas fuertes que hemos vivido, que hemos enfrentado, que hemos apoyado, ¿no es cierto? Yo en lo personal en muchos casos, y creo que hay que mirar con mucha responsabilidad, con mucha empatía, cómo vamos construyendo un modelo educativo en Chile. Si ese es el tema. Aquí no podemos tampoco estar pensando que cada 4 años vamos a hacer vista gorda y vamos a empezar de nuevo. Entonces, se hizo una revisión en todo el país sobre este proyecto de admisión justa, entiendo, o la aula segura, que han sido políticas muy, muy, muy cuestionadas también, y que pareciera, a lo mejor no lo son, pero pareciera que son, de alguna manera, el rechazo a las políticas anteriores aprobadas por el gobierno anterior. Entonces, la ciudadanía también ve eso. Entonces, ¿hasta qué momento, hasta cuándo vamos a seguir con este dimes y diretes en una cartera que al final lo único que perjudica es a la ciudadanía? La ciudadanía quiere una mejor educación, quiere que las aulas estén mejores dotadas de instrumentos, quiere que los docentes estén mejores preparados, que los docentes vayan a las aulas, que no haya ausentismo, que los estudiantes vayan seguros, vayan tranquilos, que tengamos una buena educación y que esta educación esté acorde con las demandas del siglo XXI, con obviamente una currícula que hoy día todavía tenemos que seguir mejorando, implementando. Tenemos mucha capacitación por delante, hay mucho por hacer. Entonces, pareciera que también aquí estamos medios entrampados, ¿no es cierto?, con una imposibilidad de ponernos de acuerdo con aquellas cosas más básicas. Y yo insisto con lo que planteaba algunas semanas atrás. Siempre pensé que el presidente Piñera iba a ocupar estos 4 años como estos años de calidad de la educación. Porque el reclamo de ellos fue que no nos preocupábamos de la calidad, y que por lo tanto la calidad iba a ser su norte, ¿no es cierto?, su objetivo a seguir en educación. Y vemos que hemos ocupado mucho tiempo en cosas que tampoco tienen que ver con la calidad. Entonces, hay que hacer una revisión importante. La ministra Cubillo tiene
que hacer una revisión sobre su manera también de presentarse y comunicarse, digamos, con los diferentes actores involucrados, sobre todo la sociedad, los partidos políticos, porque es un tema delicado. Entonces, sé que nadie tiene incentivos para poner la pelota en el piso. Ese es el tema. ¿Quién pone la pelota en el piso en educación y establece las bases de una conversación más de largo plazo, pacífica, ¿no es cierto?, que es lo que todos esperamos. Yo creo que el gran problema que es que las cosas que le están molestando a la oposición que ha promovido el Ministerio de Educación no son las cosas más ideológicas, sino que al contrario han sido primero las cosas que fueron aprobadas con mucha oposición durante el gobierno anterior. Es decir, la reforma educacional era popularmente minoritaria y simplemente se aprobó por la mayoría que existía en el Congreso. Pero otros problemas, no sé, por ejemplo, aula segura. Cuando existe un problema evidente de violencia, donde hay estudiantes tirando molotovs y donde la comunidad escolar no tiene elementos para responder, bueno, aportar esos elementos evidentemente ayuda a que se pueda controlar de alguna manera, o de cierta manera, o al menos tener más herramientas para controlar esas situaciones. Pero lo que pasó con admisión justa fue que la misma implementación o el mismo diseño de la política pública tenía problemas de aplicación que fueron evidentes. De hecho, eran casos, no sé, todos los que hemos salido de colegios emblemáticos sabemos cuáles son los problemas que pueden haber. No sé, que a ti te vaya mejor y en el colegio antes y después no tuviste oportunidad de quedar en el colegio que quedaste, etcétera. Todas esas cosas que se fueron viendo, se propuso un proyecto para arreglarlo y después la misma oposición, cuando rechaza ese proyecto, la idea de legislar siquiera, es la que critica: oye, implementaste mal el sistema. Cuando la mayoría de los problemas que están aparejados al sistema son atribuibles al diseño de la política, es decir, al efecto propio que logran, que es que las personas no terminan quedando en el colegio que eligen, especialmente aquellos alumnos con algún desempeño académico desarrollado. Por tanto, cuando se provoca este abismo, es decir, que la ministra tiene que cumplir un programa de gobierno que decía todas estas cosas, que fue apoyado por mucha gente y la oposición lo encuentra sobreideologizado y que solamente hay que preocuparse de las cosas que no les molesta o no han cambiado desde o no deben cambiar desde que ellos lo aprobaron. Bueno, evidentemente termina siendo un problema, porque lo que le están negando a la ministra en ese caso es el derecho a gobernar. Es decir, tú no puedes implementar tu política, por distinta que sea, porque es distinta a la nuestra. Entonces, al final termina siendo una especie de camisa de fuerza, porque le impide a la ministra una agenda promover las políticas que fueron aprobadas por la mayoría de los chilenos. Entonces, aquí el tema de fondo es que cuando se le acusa, cuando se dice que está sobreideologizada, básicamente es cuando la oposición se niega a que la ministra modifique y promueva la agenda educacional que ganó las elecciones y además que cuestione las cosas que fueron aprobadas recientemente, que son muy natural. Es decir, cuando tenemos un sistema que se está implementando, que es tan complejo, que en la región ha presentado problemas y ahora probablemente va a presentar problemas, y no se puede hacer nada, no han aprobado modificaciones legales, que incluso el mismo gobierno anterior dijo que eran necesarias, entonces no se le puede cargar la mano a la ministra por eso, cuando la propia oposición es la responsable del mal sistema o los problemas que vamos a tener con este sistema. A ver, hay varias cosas que se dijeron ahí que podemos ampliarlas un poquitito. Hagamos una pausa y volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Yo ahorré para conocer mi isla favorita. Yo ahorro para que cuando mis papás estén viejitos no les falte nada. Porque ahorrar para tus sueños no puede esperar. Te presentamos Ir por Más de Caja Los Andes, un programa que te permite ahorrar en fondos mutuos desde 1,000 pesos. Inscríbete en cajalosandes.cl/EFI. Ir por Más es otra iniciativa de nuestro programa EFI, Empoderamiento Financiero. Caja Los Andes, más caja para ti. Producto en colaboración con Fintual. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down, nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas.
5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Porque nos conectamos con el planeta y somos ecorresponsables, promovemos prácticas sustentables para que tengas a diario una taza de café con un sabor 100% orgánico, libre de pesticidas, químicos y fertilizantes. Un sabor puro e inigualable. Disfruta de la naturaleza y sus bondades. Vive la vida que amas. Vive cada momento. Marley Coffee te desea un gran día. Alegra tu día con Marley Coffee. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Porque la Caja Los Andes quiere ayudarte a que te empoderes de tus finanzas, te invitan a conocer el planificador de presupuestos de EFI, el programa de empoderamiento financiero de Caja Los Andes. Ordena tu plata y así llegas a fin de mes sin problemas. Encuentra más información en cajalosandes.cl/EFI. Planificador de presupuestos, una iniciativa más de EFI, programa de empoderamiento financiero de Caja Los Andes. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago disfruta de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. 2 libros regalamos hoy. Desde ayer estamos planteándolos y los regalamos hoy día. No hay vuelta atrás, el poder de las mujeres para cambiar el mundo, de Melinda Gates, la empresaria, filántropa, pareja y la esposa de Bill Gates. Escribe sobre lo que se necesita en términos de lograr el empoderamiento de las mujeres para cambiar el mundo. Y del novelista Stephen King, el instituto, se reclutan niños con mentes prodigiosas. Todo esto lo pueden ustedes concursar con el hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estábamos en nuestro panel de este día miércoles y hay montones de cosas todavía que están dando vuelta. ¿Qué tanto puede impactar lo que pasó con el subsecretario Salaverry en la marcha del gobierno, creen ustedes? Es decir, déjame plantear mi punto de vista con 2 líneas. Una, yo tengo la impresión de que esto se hizo tarde y se hizo mal. Y creo que aparecieron muchas más cosas que el simple episodio de las luces rojas y del basureo al inspector municipal de Ñuñoa. Aparecieron muchas más cosas que siempre aparecen cuando tú retardas las tomas de decisiones. Y en tercer lugar, me interesaría saber qué tanto de las cosas que se dijeron pueden afectar probablemente una de las oficinas más importantes que hay en el gobierno, como es la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Wow. Bueno, veamos debajo del agua, ¿no? Es decir, la subdere es clave, ¿no? A propósito. Ya. Sí, aprovecha a hidratarte. La subdere es clave. Yo siempre, cada cierto tiempo, les pregunto a los que están ahí adentro en la moneda cuán clave sigue siendo, porque viste que nosotros de repente decimos, estuvo ahí Alewi, estuvo ahí Francisco Vidal, transatlánticos de la política, entonces, tiene un peso fundamental. ¿Seguirá así? Efectivamente, es un mito que reparte recursos, que influye en el país, que las plata a los municipios y a los gobiernos regionales y a las intendencias llega, desde ahí se digita parte de la estrategia municipal para las elecciones el próximo año, y la respuesta es
Sí. Sigue siempre la respuesta es sí. Sigue siendo tan poderosa como cuando estaba Lewy, como estaba Vidal y cuando estaban otros conspicuos personajes de la política nacional. Y Felipe Salaverry cumplía, al parecer, ciertas lógicas que a la UDI le venían muy bien. Un hombre de aparato, histórico, joven, pero... Hay que tomar en cuenta que el subsecretario de Desarrollo Regional, al tener esta posibilidad de gestionar los recursos que se distribuyen a través de las intendencias, a través de las regiones, a través de los municipios, y particularmente en época electoral, siempre es muy mirado dentro de las coaliciones de gobierno, es muy mirado porque uno tiende a vigilar si es que el partido del subsecretario es beneficiado o no beneficiado con los recursos que se distribuyen más que otros partidos de la misma coalición. Y eso pasa tanto como en la nueva mayoría como en la concertación pasaba, como ahora en el caso de Chile Vamos. Exactamente. Entonces, frente a eso y frente a que era un hombre cercano a Jacqueline Van Rieselberghe, por eso ella salió a defenderlo con, ¿cómo se dice?, con dientes y uñas, a su subsecretario, uno dice, bueno, Renovación Nacional en esto no tomó palco. Participó activamente en la caída del subsecretario. Porque no me vengan con cuento que la filtración que hubo ayer de una cena privada con parlamentarios de Renovación Nacional, el presidente, de un dicho de pasillo del presidente de la República, que luego es ratificada por llamados telefónicos de la radio por la dueña de casa, la diputada Catalina del Real, diciendo que efectivamente el presidente dijo en los pasillos al pasar de que ya estaba renunciado. Eso es porque Renovación Nacional dijo: a este señor Salaverry no lo queremos acá. Y si a eso sumamos que el alcalde de Ñuñoa es de Renovación Nacional y que también salió ayer mismo a decir esto no puede continuar porque yo creo en mis funcionarios públicos, claro. Es porque más allá que si lo que comenzó o no, porque eso no lo podemos decir, fue una operación política, finalmente lo que terminó ayer con la carrera de Salaverry en La Moneda fue sin duda una operación política o una situación que apresuró Renovación Nacional y que Mario Desbordes tiene que haber estado detrás, porque efectivamente no creo que sus diputados se escapen así con dichos del presidente en pasillo. Es más, cuando le preguntan por los dichos del presidente en esta comida, dice, bueno, las opiniones dadas en pasillos o en reuniones privadas no se desmienten. Lo dijo todo. No se desmiente. No, la verdad que el episodio Salaverry fue, o sea, es bien interesante, digamos, de escudriñarlo un poco, porque parte con una simple reclamo o intercambio, digamos, de malas palabras entre un inspector municipal y un subsecretario y termina con un subsecretario renunciado. O sea, la verdad, uno empieza a pensar, algo debe haber pasado aquí, ¿ah? Algo debe haber ocurrido en términos de operación, porque esto no es normal, ¿ah? Yo comparto contigo que además una situación mal manejada desde un inicio, dilatada, porque en un principio yo estaba como de acuerdo que fuera dilatado, y yo decía, bueno, es un intercambio, una discusión entre un inspector y un subsecretario. Ahí va un reclamo al juzgado de policía local y eso se va a resolver rápido, pero lo que vino después fue lo complicado, encuentro yo, que fue la participación de la hermana Salaverry, la participación y las declaraciones del propio alcalde, ¿no es cierto? Y bueno, ya lo que ocurrió ayer, que ya el destape, digamos, de conversaciones personales dejan entrever que hay una voluntad política, como dice Francisco, de RN, y que me parecen rarísimas. En otra oportunidad todos estaríamos reclamando sobre la poca capacidad, digamos, de silencio de la diputada. Nadie dijo nada, al contrario, apoyaron las declaraciones de la diputada, siendo que fue una cena privada. O sea, nadie se le ocurriría que en una cena privada, con o sin el presidente, estas cosas se filtraran, ¿no es cierto? Menos en un partido que es tan grande. Ahora, ¿qué es lo que dice Mario Desbordes? Nosotros somos 36 diputados, es la bancada más grande, no es fácil mantenerlos ordenados, somos muy diversos todos, ¿no es cierto? Es una bancada muy compleja, pero sin duda aquí algo ocurrió, claro, algo ocurrió, y la salida de Salaverry deja entrever también esta disputa interna RN-UDI, que también ha sido histórica, si esto siempre ha ocurrido.
Y lo que viene ahora, lo que viene para adelante respecto de las nuevas elecciones y la distribución de los recursos, es verdad, siempre se quiere tener el control sobre eso. Yo creo que en este caso, más que mirar, digamos, este cargo, yo creo que son disputas internas más entre los partidos políticos del oficialismo. A mí lo que me parece grave son estos autogoles, sobre todo considerando primero que cuando ocurre una situación como esta, donde hay un conflicto, no sé, una infracción, el principio que se debiera primar, que en derecho se llama solve et repete, que es paga y después reclama. ¿Qué es eso? O sea, si Felipe Salaverry hubiera pagado su infracción y después reclama, esto no habría sido tema. Después, cuando se empieza a presumiblemente intentar influir la hermana para sacar el partido, es una cuestión tan pedestre, es decir, ¿cuánto le hubiera salido la multa, si es que es verdad, a Felipe Salaverry? ¿Cuánto le hubiera salido? No sé, 150.000 pesos, 2 semanas sin carnet de manejar, pero nada, hacen un escándalo de esto, y además, el problema, yo creo que tiene razón lo que dice Fernando, que se expone, o sea, estiran tanto el chicle que se expone y dice, dispárenme. Y entonces salen todas estas cosas, sale lo de la pareja. Salió la pareja que está de gabinete. O sea, claro, cuando alguien está a ese nivel de exposición y quiere que le disparen, o sea, lo que hace, y aquí después salen todas estas posibles conspiraciones que pueden producirse dentro de la coalición, pero claro, termina siendo la tormenta perfecta porque por una situación donde la misma autoridad se puso. Y a mí me parece más grave, sobre todo por claro, la esencia y la función que tiene la Subdere para la coalición. Es decir, sin duda vienen preparando un trabajo de hace mucho tiempo y que termina de un día para otro por una cuestión que es tan pedestre. O sea, a mí eso es lo que me molesta, porque, no sé, uno lo pone en comparación con otras crisis que pueden ocurrir. No sé, Catrillanca, una cuestión grave. Pero un parte, por pasarse una luz roja... Tres luces rojas. 3 luces rojas, es como... Lo más... Me acuerdo de ese dicho, te pasaste 3 pueblos cuando estás muy acelerado. Ahora, ¿no? yo tengo una duda práctica. ¿Ya? La voy a plantear de la siguiente manera. Cuando tú te pasas una roja, puede ser por descuido, puede ser porque, qué sé yo, ya, tenía que ir muy apurado a alguna parte, lo pasaste. Cuando tú te pasas 2 luces rojas, ya la teoría del descuido como que es un poquitito penca, y quizás se amplifica la tesis de que ibas tan apurado por alguna necesidad que las luces rojas. Cuando te pasas 3 luces rojas, ya no hay descuido. Ya no es simultáneamente. Por lo tanto, a mí lo más interesante de todo es ¿por qué? ¿O qué necesidad de urgencia tenía en caso que haya pasado tal cual como lo contesta, como lo dice el funcionario municipal? ¿Qué tanto necesitaba él ir a la velocidad del rayo como para pasarse 3 luces rojas? Y le agrego algo a tu cuestionamiento. Y si te pasaste 3 luces rojas, ¿por qué no pagas el parte, como dice José Francisco Lago, y te quedas calladito y quieres borrar eso? Porque ahí eso le añades un elemento de cometí esto, no quiero que se sepa por qué pasé 3 luces rojas, y la única forma es borrar la evidencia que es el parte municipal al respecto. Entonces ahí hay como una cuestión que hay que todavía va a dar mucho que hablar. Claro. Yo insisto, se ha prestado poca atención a las 3 luces rojas. Las 3 luces rojas son indicativos, si es que tal cual como lo dice el funcionario público, las 3 luces rojas son indicativos de una urgencia que generaba el que tú violaras la ley. Una luz roja es descuido y tontera. 2 luces rojas es probablemente una posibilidad de que algo te está pasando. 3 luces rojas es que, ojo, tenías que llegar rápido a algún lugar y las luces rojas no iban a ser obstáculo. Y la pregunta es, ¿qué ameritaba que tú fueras tan rápidamente a algún lugar para que las luces rojas
no las cumpliera ni las respetara. Y yo creo que ahí falta investigar un poquitito. Ahora, lo que dice Salaverry es que él no se pasó ni una luz. Por eso, Salaverry niega todo, pero el funcionario municipal no. Y por lo tanto, digo, en caso que el funcionario municipal tenga razón y no tenga razón Salaverry, la pregunta que habría que hacer es cómo una persona se pasa 3 luces rojas seguidas. La única explicación que yo tengo es que había una urgencia de tal magnitud que las luces rojas en ese momento no eran una cosa que lo iba a detener. A mí lo que me llama la atención es lo delicado de la situación en la política hoy día. A ver, ¿cómo decirlo sin cuestionar, digamos, el reclamo, obviamente, y el parte sobre pasarse las luces rojas o tratar mal a un funcionario municipal? Yo estoy totalmente en contra de eso, pero hoy día finalmente estamos viviendo unas situaciones tan febles, tan débiles desde un punto de vista de la estabilidad política, que basta que tú tengas ese problema para dejar de ocupar un cargo político importante. O sea, probablemente, no lo estoy justificando, insisto, creo que son preocupantes, ¿no? Pero sí llega un punto en que tú tienes como funcionario público, como representante de un gobierno, ser absolutamente y totalmente cauto, preocupado, ¿no es cierto?, de lo que haces, tu relación con los demás, lo que esperan de ti, cómo actúas, no utilizar obviamente posibles, digamos, ventajas por tu cargo. O sea, efectivamente estamos llegando a un momento, y que es bueno que sea así, donde hay que tener mucho cuidado y mucha preocupación respecto a cómo tú ostentas tu cargo público, el poder que tú tienes. Porque eso puede durar poco. ¿Cuándo un subsecretario iba a pensar que iba a dejar de ser subsecretario por la situación que está viviendo Salaverry? Yo creo que la verdad no lo habíamos visto antes en la política chilena. Entonces, yo creo que también pone un poco un antes y un después. Primero, la actuación de los funcionarios públicos, el servicio civil en general está mucho más expuesto, el mundo político muy expuesto, pero también cómo reacciona la política frente a eso. Porque aquí ni siquiera es la reacción de la sociedad frente a la situación de Salaverry. Es la reacción de la propia política, de tus propios compañeros de coalición, de tus propios compañeros de partido, de los partidos que te están acompañando en el oficialismo, frente a cómo actúas en esta situación. Entonces, me llama la atención. Aquí yo creo que hay que poner un punto de alerta por... Pero ojo que no es nuevo. Acuérdate aquella subsecretaria que me parece que era de Agricultura, que llevaba un cajón de frambuesa y que había utilizado el auto fiscal para trasladar la frambuesa, y que eso generó su salida inmediata del gobierno. Tenemos el caso, no me acuerdo, quizás algún auditor pueda ayudar por las redes sociales. Los dos ministros de este gobierno, Mauricio Rojas y Gerardo Varela, por declaraciones. Declaraciones que, si tú quieres, en el caso de Mauricio Rojas, tienen que ver con el Museo de la Memoria, y eso probablemente fue más infame, pero en el caso de Gerardo Varela es por una talla. Donde trata de hacerse el choro respecto del estatus de campeones de sus hijos. Y no es algo nacional. Acuérdense, un primer ministro que pagó con su tarjeta, o primer ministra, con su tarjeta de crédito en Gran Bretaña. Exacto, y que también. Es decir, esto es un fenómeno mundial, pero además que tiene que ver con que hay mucho registro de todas estas cosas. Están los celulares, están las fotos, están las redes sociales, y yo, a diferencia tuya, creo que también los políticos reaccionan justamente rápido por este tema, por la presión que generan las redes sociales, la ciudadanía que no tolera esto. Como que también, obvio, lo que tú dices, esto de la presunción de inocencia, que en la justicia debe ser carne, debe ser un principio estimado, en la política no, porque en el momento que tú estás en el cargo, también se presume tu inocencia, pero desde tu cargo ejerces un halo de poder que puede inhibir la acción de la justicia, y por eso hay que sacarlo rápidamente de ahí, y esa es la lección que tendría que haberle dejado a la moneda esto, porque además ya hace tiempo viene alargando el elástico en cada uno de estos problemas. Entonces genera todo esto, que además surja un nuevo problema, porque acuérdense que uno de los elementos de caballito de batalla del actual oficialismo fue esto del nepotismo, de muchos familiares, y de repente
repente tú ves que Salaverry tiene familiares también repartidos por todo el país en cargos municipales, en gobiernos regionales, etcétera. Y eso también afecta al gobierno. Ahora, lo que sí creo que esto afectó fuertemente la llegada, que podría haber sido mucho más triunfal del presidente Piñera después de su intervención y su participación en Naciones Unidas, porque llegó y en vez de preguntarle por lo que había sucedido allá, digamos, la pregunta fue ¿qué pasa con Salaverry? Entonces, claro, pone de manifiesto también pucha, Cay, qué tontera, ¿no es cierto? Que en un escenario que cuesta tanto instalar buenos momentos para el gobierno, está influenciado porque el tipo se le ocurrió pasarse tres rojas y bueno, y saber qué es lo que pasó detrás, además presiones, ¿no es cierto?, de la hermana, llamadas de teléfono. Entonces, claro, es como, al final, es lamentable, pero bueno, forma parte de lo que hoy día se está viviendo en la política. Las redes sociales corren muy rápido y, como dice Francisco, ya no te puedes ocultar. Lo que en los 90 probablemente pasaba sin pena ni gloria, hoy día no te demoras un día sin que la gente se entere. Corren más rápido que Salaverry en su yo creo que el problema más grave no es la infracción de tránsito, que yo creo que es grave, pero no es lo más... O sea, a Felipe Salaverry no le cuesta el cargo pasarse 3 luces rojas. Le cuesta el cargo lo que presumiblemente hizo después, que es que intentaron usar su influencia para sacar esa sanción. Pero si nosotros viéramos el registro de cuántos diputados tienen multas por exceso de velocidad, porque el juez de policía local de Casablanca es implacable. Entonces, yo no sé si es o era, porque últimamente no lo he visto hace mucho tiempo. No está en la noticia. Pero claro, porque lo grave no es la multa. Y por eso yo estoy de acuerdo con que en la política opera otro principio, no es el judicial, que oye, presunción de inocencia, es máximo cuidado, máximo diligencia. Por eso, si hubiera pasado eso, hay que pagar y después alegar. O sea, si es que verdad... ¿Cómo se llamaba en latín eso? Solver et repete, que es el principio que opera en el Servicio de Impuesto Interno. Entonces uno cuando quiere alegar tiene que pagar primero. Entonces después alega. Sí, ¿Ah? Eso es grave. Eso es grave. ¿Ah? Sí. Y por tanto, claro, el problema político que se genera y que se estira el chicle termina siendo lo de después, no tanto la infracción de tránsito, creo yo. Oye, y el 25 de agosto, día que ocurrió esto, era domingo además. Mira. Curioso. Por eso te estoy diciendo. 24/7. Por eso estoy diciendo. Si es que el funcionario municipal... ¿Que había un inspector municipal un día domingo? No, pero inspectores municipales hay en todo. No, y además día domingo, apurado el día domingo. Por eso te digo yo, si es que... que fue el 25 de agosto, porque esa es la fecha que dieron, ¿no? Sí. Mira, todo esto yo supongo que va a aparecer bastante más detallado. ¿Sabes algo, Paulsen, que no te... No, sí, que no quieres compartir? No sé nada, pero me llama la atención, te repito, me llama la atención el comportamiento humano. El comportamiento humano no te señala que sea razonable que alguien se decidió ese día pasarse 3 luces rojas. Suponiendo, voy a tomar como cierta la situación del funcionario municipal, de su declaración. Yo insisto, tú puedes paviar y saltarte una luz. Puedes eventualmente llegar justo cuando te están pasando la luz amarilla, justo antes de la roja, y acelerar para pasar. Ok, pero pasarte 3 luces rojas... la única explicación que yo tengo es que las personas por alguna razón tenían que llegar rápido a algún lugar, o estaban conduciendo no en sus cabales, con influencia eventualmente de otras sustancias. Pero no me imagino que eso sea algo que alguien decide, oye, ¿y si nos pasamos 3 luces rojas o no pasemos? Eso no sucede así. O es porque se necesitaba llegar rápido a algún lugar y las luces rojas eran un obstáculo, o porque tú no estabas manejando en el total control de tus facultades. Y yo no he escuchado, por lo menos por parte del inspector municipal, que diga que la persona estaba bajo la influencia del alcohol o que estaba actuando. Es que entiendo que no lo dejó, ¿no? Claro, no dejó el control. Exacto. No se dejó controlar.
No sé si pueden los inspectores municipales. No pueden. Pero se le acercó, lo siguió, le sacó fotografía y subió eso al parte y tuvo conversación con él, porque en esa conversación el inspector municipal por lo tanto, prefiere que lo insulta. Por lo tanto, mi punto es que se debe investigar la razón por la cual, si tiene razón el funcionario municipal, un funcionario público de la talla del subsecretario del Interior, regional del Interior, necesita pasarse 3 luces rojas. ¿Por qué es eso? O sea, y además hay una cuestión que si uno, supongo que decide pasarse una luz roja porque es apurado, no deja de estar apurado ni a la segunda ni a la tercera. Entonces ya hizo el costo nomás. Por tanto, ahí evidentemente podría ser esa la razón. No sé cuál llamar, lo otro es imposible saberlo ahora. Bueno, no hay cómo saber. Pero en todo caso, esa va a ser una información que va a salir. Se va a saber al final, sí. En algún momento vamos a conocer. ¿Se sabe quiénes iban en el auto con él? Él dijo en un momento dado que estaba con incluso hasta dijo que todo esto era falso y que él estaba con su madre y su hija. Pero el funcionario municipal fue avalado por el alcalde de Ñuñoa, y la pregunta es: ¿quién iba en el auto, además de él? Tendrá que... me huele que va a terminar como lo del Cóndor Roja. Sí. Yo tengo la impresión de que todavía falta bastante por conocer. Se hubiera solucionado si le pasa la multa, paga el... Pero hombre, al tiro. Paga la tiro. Claro. Ya no es tema. Si eso es lo que da rabia, eso es lo que molesta. Pero si él fue a pagar la multa, acuérdate. Si el tema es que trató de evitar que el parte llegara. Eso fue. Porque el parte, a través de comunicarse con su el parte venía con esto, con las agresiones y todo. Si hubiera sido una multa de tránsito, pero él venía otro elemento. Y el parte consigna quienes están en el auto. No, ¿por qué? ¿En general? Porque tiene que haber habido una explicación. Así que cuando a ti te dicen, oye, usted se pasó 3 luces rojas, tiene 2 opciones: decir, no me pasé 3 luces rojas, o decir, sabe que tengo una emergencia. Pero parece que no fue el espíritu dialogante el que primó. No primó el espíritu. Para nada. Ni la buena educación tampoco. Más información por venir. Yo creo que Fernando. Noticia en desarrollo, como se dice. Gracias, Verónica. Gracias, José Francisco. Gracias, Pancho. Volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.